Bien, Dios le bendiga a todos. Espero que todos estén muy bien. Le hablamos acá del Ministerio Nacional de Adolescentes, MDA, su anfitrión en este tiempo, Pedro Núñez. Somos parte de la Directiva Nacional de Adolescentes. Y como ustedes saben y habían recibido su información, tenemos un tiempo bastante interesante acá en una entrevista con unas personas bastante experimentadas en la materia. Y justamente en este live vamos a tener un live bastante interesante porque trata de la conexión entre padres e hijos adolescentes. Justamente en este tiempo que nos ha tocado vivir, que no habíamos planificado, nos agarró de sorpresa, justamente tenemos esta situación. Y por eso tenemos personas experimentadas en este tiempo que por su expertise y por su capacidad en este tiempo nos van a dar directrices. Así que tenemos a dos personas que nosotros como Ministerio MDA estimamos muchísimo. ¿Por qué? En primer lugar, ellos tienen 22 años de casados, tienen 3 hijos, Nadelka de 20 años, Natanael Smerlin de 16 años, también tienen a Daniel Elías de 12 años, tienen 16 años de casado, eso de pastoreando, perdón, dice mucho. Así que estas personas que tenemos aquí, tenemos al pastor Natanael Cordones y también a la pastora Yudelka, quien también ambos han sido parte del equipo de la Directiva Nacional de MDA y también en este tiempo han sido pastores muy queridos por nosotros. Así que en este tiempo vamos a dar la bienvenida. Bienvenidos, pastores. Muchas gracias, es un gusto para nosotros y un gran privilegio conectarnos por este medio y de alguna manera tener este tiempo de interacción. Ya, muchísimas gracias, pastora. Saluda un poco también. Para nosotros es un privilegio el estar compartiendo con todos los que estén ahora mismo en sintonía, pero estar en este ministerio tan hermoso como MDA, la cual ha transformado vida, ha levantado vida y ha contribuido con el desarrollo de nuestras iglesias. Para nosotros es más que un privilegio formar parte y estar en este momento transmitiendo y aportando a través de este ministerio de MDA. Bien, qué bendición. De verdad que sí, el honor es nuestro. Y sin más preámbulos, queremos iniciar al tema porque sabemos que ya tenemos a padres en línea y también tenemos a líderes de adolescentes que están ansiosos de recibir respuestas específicas en este tiempo que nos ha tocado vivir, creo que más que nunca, tiempo con padres, con hijos, entre otras cosas. Así que queremos iniciar abordando y preguntándole, pastores, de manera interesante, ¿cuáles serían las oportunidades en este tiempo de cuarentena para la familia? ¿Cuáles son las oportunidades que ustedes como padres, en su experiencia, entienden que este tiempo de cuarentena, de aislamiento, representa para la familia una oportunidad? Bueno, sin dudas que las oportunidades son enormes, sobre todo en el ámbito familiar. No podemos ignorar el hecho de que el mundo ha cambiado. Asistimos hoy probablemente a la primera gran crisis de la era tecnológica, la primera gran pandemia del tiempo de los grandes avances. Los jóvenes pues no habían visto y probablemente si nos remontamos a la última gran crisis de salud de los años 1918, por ejemplo, la llamada gripe española, muy pocas personas aún viven de las que vivieron ese tiempo. Entonces, esto es algo completamente nuevo. De repente, el mundo está detenido. De repente, nuestros estilos de vida han sufrido una transformación. Entonces, obviamente que así como representan un tiempo de crisis, también hay momentos de oportunidades. Y dentro de las oportunidades que nosotros podemos encontrar en este tiempo es que se propicia la ocasión para tener un verdadero acercamiento familiar. El hecho de que tengamos que estar en casa, el hecho de que no existan ahora las opciones de ir a compartir a una pizzería, a una heladería, al cine, probablemente nos obliga a que nos encontremos o nos reencontremos entre nosotros y se propicie esa cercanía. Por ejemplo, en nuestra iglesia hemos tenido el testimonio de muchas familias que han logrado sanar situaciones que venían arrastrando de mucho tiempo
justamente por encontrar el espacio familiar en esta época. Y también yo diría que el tiempo ya no es problema. Ya no es problema el tiempo. Bueno, en estos días ya no tenemos días, lo que tenemos son horas del día. Exacto, sí. Ya no hay problema de tener que correr y que tenemos que hacer las cosas y te tengo que esperar la noche para hablar contigo. Ya el tiempo realmente no es un problema, sino que el tiempo forma parte ya de nosotros. Nosotros somos realmente lo que podemos proporcionar en el tiempo las cosas. Claro, y justamente esto también es propicio para lograr un mayor acercamiento a Dios. Así es. Por ejemplo, en nuestra iglesia estamos llevando a cabo ahora los tiempos devocionales y las familias están cotidianamente reuniéndose día tras día y compartiendo estos tiempos devocionales, incluso con familias que no están dentro de su misma casa y con amigos, y de alguna manera las personas están recurriendo más a la oración, a la lectura de la palabra, a la reflexión. Entonces, esto también nos da esa oportunidad de acercarnos más a Dios, pero también nos da la oportunidad de reflexionar sobre la vida. La vida es un soplo y de repente, como vemos la transformación que ha sufrido el mundo, tenemos que pensar que Dios realmente es quien está en control de la vida y de la historia. Entonces, esa oportunidad de reflexionar, de pensar, de tomar en cuenta lo que es importante, de planear, de poder crecer de manera personal, porque podemos dedicar un mayor tiempo a la lectura sosegada o hacer algún curso, etcétera. Yo pienso que todo eso son oportunidades que nos presenta la cuarentena. Eso es así, definitivamente son oportunidades. Usted hablaba sobre planificar y también la pastora también hablaba sobre que no hay tiempo. Sin embargo, tenemos horarios y tareas en casa. Así que como familia en ese aspecto, ¿cómo sería? ¿Cuáles sugerencias ustedes dan en ese aspecto de cómo sería lo ideal en el aspecto del manejo de horarios en casa? O sea, tenemos un sinnúmero de tareas que hay que cumplir y aunque quizás no hay días, hay tareas que debemos cumplir y a veces nos agobiamos un lunes quizás con los oficios, que no tengo el tiempo para quizás tener el tiempo devocional, no tengo el tiempo para conectarme. O sea, ¿cómo como familia nosotros podríamos entonces, en este tiempo que nos ha tocado, manejar de una manera más efectiva o eficaz el horario en la casa? Bueno, es saludable hacerlo en prioridad. ¿Cuáles son las prioridades? Hacer un horario de prioridad porque no podemos vernos, visualizarnos como antes. No podemos caer en que no está pasando nada y que vamos al mismo ritmo porque no es real. Absolutamente. Entonces, si intentamos ir al mismo ritmo que íbamos, con 2 trabajos, con casa, con iglesia, con responsabilidades, con educación con los hijos, entonces vamos a caer en un proceso de desaliento, de frustraciones, porque no podemos hacerlo. De hecho, si cuando vas a salir hay un protocolo para salir a la calle, pero también el protocolo hasta de la lista que vas a hacer ese día. Sí, para aprovechar, porque si voy a salir, sí, así es. Sí, si vas a ir a un banco, tienes que salir a un banco y vas a durar 1 hora en una fila, si un supermercado, o sea, ya todo tenemos que planificarlo, nada puede ser al azar. Por eso es necesario entender lo que está pasando y hacer nuestro mayor esfuerzo para que las cosas funcionen de acuerdo a lo que necesitamos. Es necesario saber nuestras prioridades y saber que vamos a ir al compás del tiempo para poder entendernos nosotros mismos y poder ser de bendición para otras personas. Esto es algo histórico y estamos formando parte de una historia. Definitivamente sí. Ciertamente, además de planificar y de tomar en cuenta las prioridades, como bien dice mi esposa, también hay que tomar en cuenta el aspecto de la flexibilidad. Dentro de nuestros horarios, dentro de nuestras planeaciones, no podemos dar la sensación, sobre todo para nuestros hijos, de que están en una cárcel, de que están en una academia militar.
Sí, porque eso es definitivamente, porque tenemos ese espacio creativo, que quizás en el caso de los que trabajamos en casa, tenemos el trabajo, en el caso de los muchachos que tienen en casa, y en el caso del momento recreativo parece nunca aparecer. Entonces, ¿qué ustedes sugieren entonces? ¿Qué podemos hacer nosotros en base a esa realidad? Bueno, ciertamente, todas esas cosas que mencionas debemos hacerlas en este tiempo. Lo que seguimos de alguna manera trabajando en casa, bueno, eso tiene un tiempo, tiene un espacio, tiene un horario. Entonces, bueno, como si fueses a cumplir un horario en la oficina, planificas de tal hora a tal hora tengo que desarrollar este trabajo, pero no puedo seguir como que si estoy en casa, me hago de cuenta que el tiempo que hay que dedicar a los hijos o el tiempo que hay que dedicar al compartir familiar, pues lo puedo seguir dedicando al trabajo. No, no, no. O sea, el trabajo, por eso hablamos de la planificación y de la definición de prioridades para que podamos establecer con claridad algo que nos pueda ayudar, porque además tenemos el tema de que muchos de los hijos siguen con sus clases desde la casa. Es. Y ahora nosotros como tutores, entonces es la realidad. Más trabajo. Entonces tenemos que apoyarlos, tenemos que proveerles el ambiente dentro de la casa para que ellos sientan que pueden ir realizando sus tareas, que pueden cumplir con esas responsabilidades, pero también proveer ese espacio de recreación, de hacer cosas juntos, de que se puedan divertir de alguna manera haciendo actividades, porque ya que no pueden salir. Para muchos de nuestros hijos, esto de la cuarentena es mucho más difícil que para nosotros. Así es. Y si observamos, por ejemplo, la cantidad de personas que han sido detenidas por estar violando el horario que han establecido las autoridades, nos vamos a dar cuenta que muchos de ellos quizás lo hacen hasta de manera automática porque están acostumbrados a salir. Entonces, bueno, si es difícil para personas adultas, pues mucho más difícil es para nuestros niños, muchos de ellos acostumbrados a una rutina de tener deporte en la escuela, o de ir al gimnasio, o de ir a compartir con amiguitos. Entonces, de alguna manera, en el hogar, este tiempo pues debe proveerse a través del buen manejo que nosotros hagamos, de la buena planificación de nuestros horarios, para que ellos puedan ir desarrollando esas actividades. Ya no será igual, obviamente, que si están en la calle o si están en su escuela físicamente, pero bueno, van desarrollando sus actividades y nosotros pues proveemos ambas cosas, seguimos realizando nuestros trabajos y tratamos de vivir una convivencia armoniosa dentro de la casa. Sí, pero yo creo que también que, como ustedes decían al inicio, estamos pasando tanto tiempo y cuando pasamos quizás por recreación, estamos trabajando en la casa, eso genera en cierto momento quizá un ambiente un poquito, no hostil, pero quizá un poquito tenso y estresante el cumplimiento de unas tareas. Yo bromeo a veces con mi esposa, yo le digo, cuando llega a las 5 yo me paro de la mesa, me paro en la puerta y digo, ya llegué del trabajo. Pero ¿qué sucede? Que pasamos tanto tiempo juntos que hay algo que nos sucede y es que quizá hay mucha fricción, es decir, hay conflictos que en otro tiempo no pasaban, porque tengo a mi esposa, porque tengo a mis hijos, porque mis hijos están ahí, estoy en la computadora, no entiende que estoy trabajando y entonces hay una situación que en la familia naturalmente, de una manera orgánica, salen a florecer los conflictos mucho más que nunca. Entonces, como familia, ¿cómo uno puede lidiar entonces con esas fricciones a manera de que cuando aparezcan situaciones uno no llegara a un conflicto de una manera negativa? Bueno, decía alguien que la cuarentena va a sacar lo mejor de nosotros y lo peor también. Entonces, pienso que nosotros el respetar los espacios, pero hacerlo saber. Cuando nuestros hijos están en la escuela, que tienen un horario, los nuestros tienen un horario, los pequeños de 8 de la mañana, a las 8 en punto comienza su clase, hasta las 2. Eso es un horario. Entonces, dejarle su espacio para que entiendan por qué le dejamos su espacio, para que trabajen tranquilos. Nadie pasa por ahí, nadie molesta, lo dejamos tranquilo y entienden que ese es su espacio. Ahora, una vez terminamos, bueno, entonces comenzamos a hacer otras cosas porque hay otros espacios más.
Entonces, por eso es importante. Ahora, cuando pasan los conflictos hay que enfrentarlos, no se pueden acumular en este momento, porque ahora mismo hay muchas personas que están muy agresivas. El estar con tanto tiempo, yo he conversado con una amiga y ella me decía que tengo ya 2 meses aquí, ya no aguanto más. Estoy preso. Claro, yo le decía, pero dale gracias al Señor, porque hay muchos que están en hospitales y allí lo dejan solo y nadie lo puede ver. Entonces es necesario, cuando pasan los conflictos, ahí mismo no dejarlo para más luego y bajar. Hoy necesitamos bajar. O sea, que si yo soy la persona en este momento quizá ofendida en el momento, o sea, debo entender que tengo que tener una manera sabia y pasiva de poder platicar al respecto. Sí, ciertamente, mira, la comunicación sigue teniendo un valor fundamental en este aspecto, porque a veces decimos lo que queremos decir, pero en realidad no estamos estableciendo una comunicación. Así es. Pasa, por ejemplo, con el caso de la oración. Bueno, la oración no puede ser completa cuando solamente yo hago rogativas o hago peticiones y no le permito a Dios que hable a mi corazón a través de su espíritu o a través de su palabra. Y entonces, bueno, la comunicación entonces ahí se convierte en algo de una sola dirección. Entonces, aquí la comunicación debe ser fluida, debemos cuidarla y debemos esforzarnos porque realmente nos podamos comunicar. Se puede establecer ese vínculo entre el emisor, entre el receptor, que el canal esté limpio, que los códigos sean entendibles por ambas personas, que la fuente esté clara. Entonces, además de que nosotros debemos esforzarnos por esa comunicación efectiva, yo pienso que algo que nos ayuda sobremanera a manejar los conflictos que se presenten, que pueden ser diversos y no podemos prever que se pueda presentar un conflicto a veces por algo simple o sencillo, pero bueno, se presentan y entonces lo que debemos es enfrentarlos. Yo creo que aquí vale bien algo que yo lo he llamado, no sé si lo oí en algún lado o... Lo que sea tu esposa, muy sabia, ¿verdad? Claro, pero hablo de desarrollar como la conciencia de cuarentena. La conciencia de cuarentena. Desarrollar la conciencia de cuarentena. Bueno, saber que no tenemos para dónde ir. O sea, estamos presos. Tenemos que quedar ahí. Estoy traduciendo, ok. Entonces, es diferente a si, por ejemplo, surge un conflicto a la hora del desayuno, porque no me gustó la manera como me cocinaste el desayuno, o hubo alguna situación que desencadenó algo, no dormí bien y lo expreso por ahí. Bueno, hay un conflicto, pero ¿qué pasa? Nos vamos al trabajo y a veces volvemos a encontrarnos en la noche. Entonces, no hay el chance de estar rumiando ese conflicto, pero bueno, aquí no tenemos de otra. Aquí tenemos que enfrentar eso, que resolverlo y hacerlo de la mejor manera. Entonces, al desarrollar, como digo, esa conciencia de cuarentena, que bueno, yo no tengo para dónde coger, no tengo ninguna escapatoria, entonces mi papel aquí es armonizar. No puedo pasar el día enojado. Armonizar, ok. Ajá, no puedo pasarme el día enojado porque entonces me estoy haciendo daño. Yo le estoy haciendo daño a mi esposa, le estoy dando un mal ejemplo a mis hijos. Entonces, bueno, hay que armonizar. Además de eso, bueno, obviamente, como cristianos hay valores que nosotros debemos practicar. Entonces, no esperemos el sol para resolver esos conflictos, como dice Pablo en Efesios, que no lo asumen de manera literal, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No, vamos a andarle rápido a esas pequeñas cosas. Cazarnos las zorras pequeñas que echan a perder la viña. Entonces, hay que pensar en función de que
debemos resolver esas situaciones que se nos presenten, tratarlas. Yo recuerdo una maestra en el bachillerato que hablaba de los problemas de física, por ejemplo. Ella decía, un problema no se sabe, un problema se piensa, se analiza y se resuelve. Entonces, pensando cooperativamente, compartiendo las opiniones de los demás, escuchando al otro y logrando establecer esa buena comunicación, yo creo que podemos ayudar a resolver nuestros conflictos. Y basado justamente en ese último punto que usted dice, que un problema no se sabe, sino que finalmente se resuelve. ¿Qué pasa entonces, pastor, con la iglesia referente al altar familiar, el culto familiar y también la iglesia como participación de la iglesia, obviamente, porque no estamos en vacaciones, entendemos, todos aquellos que nos están mirando, estamos en cuarentena, pero no estamos en vacaciones de la iglesia. Así que, ¿cómo nosotros primero como familia podemos mantener primero este culto familiar entre nosotros, ese aspecto devocional familiar, y también cómo nosotros podemos mantener la inserción, estar insertados, ser parte, activo de nuestra iglesia en este tiempo, porque somos la respuesta del mundo? Así que si nosotros nos quedamos con brazos cerrados, ¿qué va a pasar? Como familia, ¿qué nos sugiere? Si quizá la pastora Yudelka pueda iniciar y luego ustedes seguir. Bueno, nosotros, la iglesia hoy tiene un reto. Y el reto de la iglesia es mantener a la familia unida, mantener la congregación unida. Ese es un reto. Mantener el avivamiento de la fe. La iglesia tiene reto fuerte en el día de hoy. Así es. Cuarentena. Debe de buscar el mecanismo en el caso nuestro, nosotros tenemos grupos en la iglesia. Pequeños. Sí, grupos. Okay. Virtuales. Sí, virtuales. Okay. Sí, hay que aclarar. También tenemos el chat de la iglesia. Okay. Y así nos enteramos de cómo están los hermanos, qué pasa, qué nos pasa, el que está enfermo, no está enfermo, cómo andamos. Pero sobre todas las cosas, es tiempo de orar. Es tiempo de orar. Este es un tiempo que la iglesia tiene también un valor, es la sal de la tierra. Realmente la iglesia en este tiempo, que es el mejor tiempo, pese a todo, es el mejor tiempo, porque es como nosotros decimos, hoy a ti te ha dado mucha brega que un amigo llegue a la iglesia, sin embargo, hoy la iglesia va a la casa del amigo. Así es. A través de ti, a través de una lectura. Vas a la casa, no tiene que movilizarse. Entonces, es el mejor momento. Sí, y fíjate, el tema del altar familiar es un tema fundamental para todo creyente. No solamente para los que estamos envueltos de manera directa en el ministerio, sino que el altar familiar pues es una de las bases, y nuestros padres nos enseñaron y nos hicieron ver la importancia de reunirnos en familia para compartir la palabra, para orar, para reflexionar. Entonces, este tiempo también es muy ideal para lograr consolidar ese aspecto de la vida cristiana, porque sabemos que por la prisa con que vamos caminando, muchas familias cristianas han descuidado el altar familiar. Así es, la inmediatez de la vida. Así es. Entonces, bueno, ahora tenemos tiempo. Ahora tenemos tiempo de retomar eso. Y nos han dado un tiempo para hacer hábitos. Es decir, algunos especialistas de la conducta hablan de que tú debes practicar algo consecutivamente durante al menos 21 días para lograr fijarlo en tu memoria y hacerlo parte de ti. Bueno, pues ahora tenemos como regalo mucho más de ese tiempo. Entonces, es un buen momento para consolidar eso, pero ayudamos también con todos los recursos que podemos compartir a nivel de lecturas. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando un devocional específico y hay una lectura para cada día, y hay personas que tienen asignaciones particulares para compartir cuando nos reunimos en las reuniones de Zoom, por ejemplo. Interesante. Pero en casa, nuestros hijos tienen cada uno un día en el cual les toca
tener la lectura y compartir algunas palabras respecto a esa lectura. Eso es que ustedes como familia, ¿cierto? Ya no como iglesia, sino como familia. Ajá. Y eso entonces les permite a ellos estar pues de alguna manera involucrados y sentirse parte. Y lo motivamos también hacia nuestra iglesia para que le den la debida participación a los hijos, para que ellos se sientan involucrados, para que la familia entonces se sienta toda envuelta y de alguna manera puedan participar del mismo modo. Nuestros hijos también están involucrados en el trabajo de la iglesia, parte de los diferentes ministerios que allí desarrollamos y no son espectadores, sino que ya desde su temprana edad ellos tienen conciencia y ellos van sabiendo que la familia unida debe participar en las diferentes actividades de la iglesia porque estamos rindiendo un servicio a Dios y somos una familia cristiana y debemos practicar las disciplinas espirituales y debemos ejercitarnos en el crecimiento cristiano. ¿Y qué pasa, pastor? Porque nosotros como Ministerio de Adolescentes también somos un recurso para aquellos adolescentes que nos ven ahora mismo. ¿Qué pasa con aquellos adolescentes que son los únicos creyentes en su casa? O sea, fue mi caso. O sea, yo acepté a Jesús cuando tenía 9, 10 años. Yo fui el primer creyente en toda mi familia. ¿Qué pasa con esos adolescentes que son el único creyente en su casa? ¿Cómo puede esa persona entonces, ese adolescente solo por sí mismo, establecer o ayudar o tener un culto familiar o un tiempo devocional con la familia? Y también, otra pregunta que va para la pastora, ¿qué pasa entonces cuando es la mujer sola? Que quizás es la mujer la única creyente. ¿Qué podemos hacer en ese momento nosotros para aprovechar, para tratar de en ese tiempo establecer ese tiempo de devocional? Pastor y luego la pastora. Ok, bueno, yo pienso que los adolescentes tienen muchos recursos para lograr involucrar a sus padres. Si eres un cristiano comprometido, no importa tu edad, 11 años, 12 años. Por ejemplo, yo recuerdo que mi padre aceptó al Señor a los 12 años y fue el primero en su casa. Y muchos de los jovencitos que conocemos han sido los canales a través de los cuales sus padres han llegado al Señor. Entonces, bueno, de manera sabia podemos comenzar compartiendo parte de los recursos que nos provee la iglesia a través de una lectura. En estos días hay, por ejemplo, muchas películas interesantes, muchos documentales interesantes, muchos folletos, muchas orientaciones. Entonces, bueno, es simple como decir, mira papá, mira mamá, me gustaría que compartieras conmigo este momento breve relacionado con algo interesante de la iglesia. Y creo que de esa manera pueden introducirse a sus padres e irles también conquistando con dulzura, con amor, con sabiduría. Y yo creo que los padres, sobre todo en esta época, están también muy abiertos a aceptar ese tipo de invitación. Qué bien. Y en ese aspecto de la pastora que va a hablar, pastora, también usted como va a representar en ese sentido también aquellos padres que quizás es la madre, quizás es la única cristiana, pero también tienen hijos que no son santos, aquellos hijos que usted sabe cómo es el asunto de eso, que traten de aplicarlo porque la edad del adolescente es un asunto que no se quiere involucrar en la iglesia y tiene motivos más por qué alejarse. Entonces, cuéntenos, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo voy por la línea del pastor, de los recursos, pero pienso que en el día de hoy no hay, como decía al principio, para dónde ir. No hay ya el tiempo, no hay para dónde coger. Pienso que como mujer sabia, que es, lo que debe de hacer es, después de organizar su horario, introducir la palabra en ese horario. ¿Qué pasa, pastora? Discúlpeme. ¿Qué pasa si yo tengo un adolescente? Llegó el momento del devocional a las 8 de la noche. El muchacho está en el cuarto, está mirando Netflix, no quiere salir. ¿Qué yo hago como papá? Bueno, son reglas. Hay que tratar con cariño, con amor, llegar a hacer las reglas. Y el horario, este es el horario. Entonces no puede poner una película a esa hora porque este es el horario. Entonces vamos a ponerla en queue
y vamos a hacerla. Pero si tenemos que ir a la habitación del adolescente y hacer el devocional, allí pues lo hacemos con cariño y con amor, porque como decía anteriormente, en el día de hoy no podemos imponer y no podemos tampoco agredir y no podemos poner la situación más difícil de lo que está, sino hacerle entender que solamente Dios puede parar esto, lo que estamos viviendo, ellos lo están viviendo en carne propia. Oye, vamos a orar, Señor, porque solamente Dios puede parar esto y para que Dios nos guarde y nos protege, porque ellos también saben cuál es la cifra de hoy de muertos en la actualidad. Entonces, llevar a esos adolescentes a la convicción de que hay alguien más poderoso que un virus, y ese alguien más poderoso que un virus, nosotros queremos hablar con él, que orar, llevarlo hasta ahí, hasta ese razonamiento. ¿Por qué es necesario como familia orar? Hoy hay muchas familias que no tienen padre, hay familias que no tienen madre, pero hay familias que no tienen hijos. Están muertos por el virus. Entonces, vamos a llevarle la conciencia a ese adolescente reverde, a ese esposo reverde, a esa hija reverde como mujer, y hacerle saber que es necesario en este tiempo buscar de Dios. Y que solamente Dios puede ayudarnos. Es como decía el pastor sobre esa conciencia de cuarentena, esa parte de armonizar, ¿verdad? Creo que también ayuda también el aspecto de motivarlo, porque quizás a veces uno trata de, y lo que hace que lo aleja, no queremos que se vea de la cuarentena descarriado el muchacho. De ninguna manera. Y sabe, Pedro, que se vale negociar también. Es decir, tú quieres algunas cosas, por ejemplo, bueno, yo quiero hacer tal cosa en X tiempo, o quiero que me den tal regalo, o quiero tener chance de ir a X lugar. Ah, bueno, pues tú quieres hacer esto. Bueno, pues yo necesito que tú hagas esto. Vamos entonces a llegar a un acuerdo. Y normalmente eso funciona mucho en esta época con el tema de los adolescentes. Es decir, hacemos algunas concesiones, obviamente, porque ya ellos tienen un nivel de incidencia dentro de las decisiones que merecen participación, pero bueno, a la vez que hacemos concesiones, también logramos actitudes y logramos algunas cosas que queremos en función de su disciplina. No, y también, el día pasado yo reuní a mis hijos, reunimos a nuestros hijos, y yo les di un aplauso. Y ellos me decían, mami, ¿por qué tú no aplaudes? Mis hijos, ustedes son unos héroes, porque están aquí, están tranquilos. O sea, debemos de motivar. Motivar, muy bien. Y decirle, lo está haciendo bien, estoy orgulloso de ti, no te ha quejado. Y si te ha quejado, te ha aguantado, no ha salido por una puerta. Qué bien. Entonces tenemos que motivar. Sí. Y en ese mismo sentido, de ustedes como padres, ¿qué pasa entonces cuando yo tengo o usted tiene un hijo que es sumamente rebelde, se enoja, no quiere ser parte del altar familiar? ¿Usted qué otra forma hay entonces de acercarlos a Dios como padres? Bueno, hay que orar por ellos. Cuando tú agotas los recursos, bueno, no cuando agotas todos los recursos, de hecho, la oración debe ser uno de los primeros recursos a los cuales hay que acudir. Pero bueno, hablamos también de tratar de persuadirlos, porque la dinámica del evangelio tiene más que ver con persuasión que con imposición. Así es. Entonces, en amor. Yo pienso que el amor es un recurso que siempre va a tener sus buenos resultados. Si tú le muestras a tu hijo, a tu hija, que tú verdaderamente le amas, que te preocupas por él, que lo más importante por él o por ella, que ellos son importantes en tu vida, que tú quieres el bienestar para ellos y lo haces en amor. Yo creo que la disciplina en amor siempre da sus resultados. Ahora, llega un momento en que obviamente tú como padre también tienes que aplicar los límites, porque tienes que, en el temor del Señor, la Biblia nos enseña, criar nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Va a llegar un momento
en el que ya no vas a tener la influencia que quisieras, porque ya han crecido, porque ya se van, porque ya tienen otras cosas. Pero si logras introducirlo con amor en la palabra y enseñarle, yo creo que la instrucción rinde sus frutos. Dice la Biblia que instruyamos al niño en su carrera, aun cuando fuese viejo no se va a apartar. Así es. Hay cosas que vamos a imponer durante un tiempo. Bueno, ahora es tiempo de orar, ahora es tiempo de leer la palabra, ahora es tiempo de ir a la iglesia. Va a llegar un momento en que eso como padre no lo vas a poder hacer, aunque sean tus hijos. Así es. Que ya se van de la mano, pero mientras tanto, pues, vamos a aplicar todos esos recursos que Dios nos da, que nos da la palabra, que nos da nuestra autoridad como padres, y el Señor nos va a ayudar con sabiduría y en amor a encaminar nuestros hijos. Y yo Cabe pienso, decir, claro, y pienso también la perseverancia. O sea, no puede comenzar algo no cansarse, y decir, pero como no quieren, no lo vamos a hacer. No, vamos a hacerlo hoy. No participo, vamos a hacerlo mañana. No vamos a hacerlo pasado. Y va a llegar un momento que sí, pero para eso también hay que ser perseverante. Sí, cabe decir también que en ese mismo sentido que ustedes están hablando, también MDA como ministerio ha estado haciendo muchísimo material, recursos dirigidos específicamente para adolescentes, que son devocionales, que también papá que nos estás mirando, mamá que nos estás mirando, líder, hay recursos muy atractivos, visuales, escritos, que quizás tu muchacho que está tanto tiempo en internet, tú se lo puedes mandar. ¿Cómo? Mi mamá me está mandando unos videos, quizás es una manera también que podría ayudar. Ahora, hace unos minutos, pastores, ya se dieron cuenta que pasamos la línea a las dificultades en este tiempo de cuarentena. Entonces, pregunta para ustedes, ¿qué pasaría entonces? Mi hijo se va a graduar, pero en cuarentena no se puede graduar. Ya pasó. Entonces, ¿cómo nosotros podíamos celebrar ese éxito como familia? ¿Qué podemos hacer nosotros como familia? Porque el muchacho está frustrado, duró todo el tiempo en el bachillerato, con lucha, ustedes saben, como ustedes decían, con perseverancia, porque se levantaba pegado en la sábana. Al final llega, ya terminó todas las materias, y entonces va a graduarse, pero estamos en cuarentena. ¿Qué puede hacer la familia, en este caso los padres, para ayudarlo, para celebrar el éxito? ¿Qué podemos hacer? Bueno, nosotros tuvimos un ejemplo en días pasados de un sobrino nuestro que vive en Estados Unidos. Y entonces lo que hicieron sus padres fue, bueno, le hicieron un pastel en la casa, pero programaron una reunión a través de Zoom, precisamente con toda la familia que vive en diferentes partes del mundo. Entonces cada uno pues decía algunas palabras, le cantaba, le deseaba algunas cosas, compartía algunas cosas o recordaba momentos felices. Entonces, bueno, para él, en este caso, que es de quien estamos hablando, pues dijo luego que fue una celebración muy especial, que aunque no la oportunidad de tener sus parientes. Sí, pero fue una celebración. Bueno, entonces tenemos que ser creativos. Interesante. Hay maneras de uno poder pasar un buen tiempo. Obviamente, en este tema también es muy importante darle la participación a ellos. Bueno, mira, tú sabes que estamos en una época donde tenemos limitaciones. ¿Qué tú piensas que podemos hacer? Entonces, bueno, ya ahí lo ponemos a reflexionar y ellos mismos se les ocurren cosas. Por ejemplo, exactamente. Entonces pueden decir, bueno, vamos a hacer una película, una noche de película en casa, con palomitas incluidas. Vamos a hacer una celebración, sí, de cualquier tipo. O sea, creo que la creatividad en estos casos es ilimitada y cada familia tendrá sus formas de poder celebrar, pero lo importante es que se haga la celebración, que no se pase por alto. Así es. Que no se ignore ese momento, aunque tenemos las limitaciones de salir, de tiempo, de dinero, sí, etc. No hay cine, no hay pizza, no hay heladería. Eso, pero todo lo que ustedes han dicho suena bastante divertido. Ahora, a propósito de eso, ¿qué ustedes hacen como familia para divertirse con sus muchachos?
Bueno, aquí hemos hecho muchísimas cosas. Vamos a ver, porque yo sé que hay gente que está, dígame, porque ya yo tengo película y película que puedo hacer. Hay padres que están ahí atentos, muy atentos. Sí, bueno, hemos hecho algunas cosas en computadoras, de seguir algunos cursos a través de la computadora y lo hemos compartido en parte. Como juegos virtuales, ustedes dicen. Sí, exactamente. Ir en pequeños grupitos a la azotea como parte de las tareas cotidianas, pero es en cierto modo una salida. Eso es cierto. Discúlpeme, en mi caso, pastor, para mí yo nunca hubiese estado tan gozoso cuando pasa el camión de la basura. Vamos a dejar para salir. Claro, claro. Pero salir a la azotea me decía. Sí, sí. Entonces, compartir parte de las tareas en casa, pero hacerlos, digamos, de manera que cada uno le toque hacer una parte y que tenga alguna retribución por eso que hace. También es parte de lo que podemos hacer, pero también nos hemos metido la mayoría en la cocina a ayudar en algo a lo que se está haciendo en la cocina. Entonces cada uno hace una parte y eso de alguna manera pues distiende un poco, involucra a la familia y nos envuelve en un ambiente un poco hasta de celebración. Qué bueno. Y pastor, sabe que tenemos la convicción en Dios de que este tiempo va a pasar. Entonces, hay familias que quizá en este tiempo, como yo sé que ustedes pasaron por eso, que llega un momento en nuestras vidas que cuando estábamos en familia, quizá con nuestros padres, creo que el momento más interesante era cuando se iba la luz, porque todos teníamos que hablar entre nosotros. O sea, estábamos aislados. Pero la verdad es que este tiempo va a pasar. Entonces, ¿qué otras ideas de diversión entre padres e hijos, entre la familia, ustedes sugieren también ya cuando salgamos de este tiempo? Porque obviamente vamos a pasar así. ¿Qué otras cosas podemos hacer de diversión familiar? Fuera ya de cuarentena. Ok. No, fuera de cuarentena hay se ríe. No, yo pienso que la familia va a salir más fortalecida. Pienso que sí, si lo aprovechamos y le sacamos, lo vemos esto como una bendición. Si lo hacemos, creo que la familia va a salir más fortalecida. Podremos entender más a nuestros hijos porque ahora mismo estamos acá. Estamos día a día con ellos. Entonces podremos entender cuando uno está deprimido, qué pasa, podemos verlo, el comportamiento. Y quizá detallitos que no habíamos visto por la velocidad del tiempo, hoy lo podemos ver. Eso nos va a permitir a nosotros poder planificar mejor con nuestros hijos cuando salgamos de cuarentena. No, el viaje para la playa va. El viaje para la playa va. Sí, sí, no, definitivamente. Y pienso que además a veces a los jovencitos se les ocurren muchas cosas porque resulta bien hacer que ellos son más creativos que nosotros. Entonces a ellos se les ocurren cosas. Por ejemplo, uno de nuestros hijos mencionó una vez un día de campo con toda la familia. Un día donde, carpas y eso. Donde saliéramos al aire libre, de campamento, al aire libre y demás. Sí, entonces, bueno, esa es como una aventura. Sí. Pero a ellos se les ocurren también muchísimas aventuras. Yo creo que compartir con ellos ideas de qué podemos hacer, a veces ellos tienen mucho más que aportar. Mencionabas eso de ir a la playa, y hay también muchísimas actividades a las cuales no se requieren quizás tantos recursos, pero que el hacerlas en familia, el hacerlas juntos y hacerlas con la idea de que vamos a compartir y vamos a tener un tiempo de calidad, pues eso no solamente fortalece los vínculos familiares, sino que nos ayuda a crecer como personas. Así es. Y nos ayuda a ser un poco más transparentes entre nosotros mismos. Y yo pienso que es importante que nosotros hablemos con nuestros hijos, porque eso significa que nosotros estamos seguros que en algún momento esto va a terminar. Y si nosotros estamos seguros, le transmitimos a nuestros hijos que la vida va a seguir.
y que las cosas volverán a ser normales. Entonces, el planificar es bueno porque ellos ven que hay una ventana que se está abriendo y que si papá y mamá están planificando que van a hacer, eso significa que en algún momento podremos salir, y eso quizá puede quitar un poco de ansiedad en ellos y ansiedad hasta en nosotros mismos, porque estamos planeando algo esperando en el Señor de que se dé. Así es, sería bueno entonces sí tener ya desde ahora ese viaje planificado de que vamos a salir para la playa, o como dicen los pastores, nos vamos de camping con los tipo exploradores. Qué bien. Vamos a tener en breve, pastor, un tiempo para preguntas, porque la gente mire cómo está la gente, están escribiendo muchísimo. Pero antes de esas preguntas, yo quisiera que ustedes nos den a nosotros por lo menos un top 5 de sugerencias prácticas, en un lenguaje muy llano, en este tiempo para los padres. Cosas puntuales que usted dice, eso puede ayudarte, puedes hacer eso, puedes hacer esto, por lo menos un top 5. Vamos a ver cuáles serían y luego pasamos a las preguntas con el público. Así que si tú estás aquí, es bueno que estés pendiente porque en breve vamos a verificar tus preguntas. Cualquiera que sea, tenemos 2 personas súper expertas o un alto sentido de expertise que nos van a responder. Ok, bueno, vamos a comenzar. Primero, bueno, ya hemos hablado de que el mundo ha cambiado y en ese contexto debemos hacer conciencia cada vez de eso. Nosotros somos, por ejemplo, una cultura muy efusiva, muy cordial, muy amable, muy cercana, nos gustan mucho los abrazos. Bueno, habíamos aprendido con especialistas de lo terapéutico de los abrazos, pero ahora de repente no nos podemos abrazar. Entonces, bueno, eso es parte de las cosas que han cambiado y de las dificultades que nos trae este tiempo. Pero bueno, para los padres, algunos asuntos puntuales. Padre y también adolescente, porque el muchacho está diciendo, pastorillo, se olvidó de mí. También, bueno, sí, claro, para ambos. Pero bueno, algunas recomendaciones. Bueno, número 1, yo pienso que debemos esforzarnos por comunicarnos de manera efectiva. Comunicarnos de manera efectiva. Ajá, en la Biblia, y siempre recurrimos a la Biblia con una serie de consejos prácticos interesantes. En el capítulo 25 del libro de Proverbios, en el versículo 11, hay un versículo maravilloso que me encanta. Dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Así es. Eso significa que hay una manera conveniente de decir las cosas. Hay una manera suave, hay una manera agradable, hay una manera buena de no exasperar a las personas a quien le estamos hablando, aún sean correcciones, aún sean disciplinas, pero si la decimos de una manera correcta, tomando en cuenta que lo estamos haciendo para ayudar y para hacer una contribución, yo creo que siempre el aspecto de la comunicación va a ser fundamental. Va a ser fundamental. Así es. Para mí eso debe estar como en el principio, ese esforzarnos por establecer una buena comunicación. Ahora, una segunda cosa. Y debe ser, disculpe, debe ser entonces en sentido efectiva y afectiva, porque a veces yo puedo tratar que usted entendió, pero quizá no es afectiva en el momento de que la persona estoy logrando una empatía y una conexión. Sí, él tiene razón, pero no me gustó como me lo dijo. Pero es cierto. Eso es correcto. Entonces, número 2, eso es el número 1, una comunicación efectiva. Número 2. Sí, yo pienso que debemos también tratar de consolidar la fe en este tiempo. ¿A qué vamos a consolidar la fe? Para aquellos que están ahí que quizás no manejan mucho el tema. Sí, bueno, hablamos de acercarnos a Dios a través de las disciplinas espirituales. Hablábamos al principio de lo propicia que ha sido esta temporada para que las personas busquen más la palabra, para que oren más, para que reflexionemos sobre este tiempo.
Entonces, bueno, es un momento ideal para nosotros fortalecer esos vínculos, para practicar esas disciplinas que tienen que ver con la comunión con Dios, que tienen que ver con nuestra lectura diaria de la palabra, con nuestros tiempos devocionales de oración. Entonces, eso debe ser parte de nuestras prioridades. Consolidar la fe de nosotros, de nuestros hijos y de todos aquellos a los que podamos de alguna manera alcanzar, de alguna manera afectar. Qué bueno, qué bueno. Entonces, una tercera cosa puntual, por ejemplo, tiene que ver con la tolerancia. Pienso que debemos practicar la tolerancia. ¿Tolerancia a quién? ¿A la lactosa o a la familia? Vamos a hacer discrepancia entre nosotros, okay. en nuestras relaciones interpersonales, porque el tiempo se puede prestar mucho a la desesperación, hacia los temores, hacia aquellas cosas que nos producen la parálisis o el miedo. Entonces, muchas personas a veces no saben cómo manejar estas situaciones a las que nos enfrentamos día a día. Entonces, la tolerancia siempre va a ser un medio eficaz, porque a través de él, pues, practicamos la paciencia. A través de eso, pues, tratamos de entender por qué la otra persona actúa de esta manera. Y así también enseñamos, así también educamos, así también ayudamos a las otras personas. Entonces, dos últimas, porque aquí me tienen explotado por un buen dominicano. Entonces le hago alguna pregunta que están locos por preguntarle a ustedes, que dicho sea de paso, dicen aquí, bueno, excelente, pastor, muy buen trabajo, excelente. Dice Noemí Báez, me encantó, felicidades reiteradas a los pastores cordiales. A ustedes, a Cordones y a Laureano, le están felicitando a ustedes. Muy bien. Gracias. Entonces, bueno, los últimos 2 puntos para tratar esta pregunta, vamos a ver. Bueno, respetar los espacios. Hay que respetar. Muy bien. Hay que respetar los espacios. Aunque sea un niño o un adolescente. Claro, aunque sea, hay que respetar el espacio. Cuando está en un lugar, si se destinó para hacer ejercicio 1 hora, aunque sea la sala, y te cambien todo, hay que dejar que haga su ejercicio en la sala, no hay más espacio. Aunque esté durmiendo, pastores, aunque estén durmiendo a las 3 de la tarde, el muchacho te ha acostado, el adolescente de 16 años te ha acostado también. No, porque para eso están los horarios. Es necesario hacer los horarios. Perfecto. Para saber qué vamos a hacer en tal horario. Por eso, si tenemos un horario, podemos respetar esos espacios. Perfecto, muy bien. Se va a sentir mal porque a la hora, por ejemplo, que uno está haciendo el ejercicio, el otro no puede molestarse porque quiere ver televisor. Claro, pero el otro no mira televisión, el que quiere hacer ejercicio, quiere hacer otra cosa, no puede molestar. Así es, así es. Número 5. ¿Y número 5? Mira, y número 5, desarrolle la actitud de reinicio. ¿Cómo? Explíquenos eso. Esa es parte de la conciencia de cuarentena. Vamos a ver. Lo voy a repetir. Desarrolle la actitud de reinicio. Reinicio, vamos a ver. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, siempre hay tiempo para recomenzar. Muchas cosas van a cambiar y tienen que ser diferentes, no van a ser iguales. Quizá muchos negocios no vamos a poder hacerlos de la misma manera, quizá muchos planes, muchas metas, no vamos a poder usar las mismas estrategias para alcanzarlos. Quizás muchas cosas que teníamos en un punto casi de terminación, vamos a tener que comenzarlas de nuevo. Pero cuando yo hablo de desarrollar esa actitud de reinicio, quiero decir que no perdamos el ánimo, la fe, de poder recomenzar, de poder reinventarse, iniciar de nuevo, de poder reinventarnos. Y eso es válido para nuestras relaciones interpersonales, eso es válido para nuestros temas de trabajo, eso es válido para proyectos nuevos, proyectos que hemos estado trabajando en el área espiritual, en el área social, etcétera. O sea, creo que esa actitud de reinicio tiene que ver con esa fortaleza que uno desarrolla
los especialistas modernos hablan de la resiliencia. Así es. Entonces, tener como esa manera de tú ver las cosas ahora en una perspectiva diferente nos ayuda. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2 tiene un versículo maravilloso que podemos usar como ayuda. No os conforméis a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así es. Entonces, al cambiar nuestra mentalidad, podemos también cambiar nuestra manera de vivir. Excelente. Bueno, pastores, vamos a pasar entonces al tiempo. Mire cómo está ese celular, mire. Mire, aquí pregunta, Gabriel Segura pregunta, como padre, ¿qué puedes hacer para lograr que los hijos tengan la confianza de tratar cualquier tema con nosotros? ¿Cómo fomentar o aumentar la confianza? Bueno, yo pienso, sí. Pienso que, por ejemplo, cuando vemos a nuestros hijos muy concentrados, debemos, y no están estudiando, no es nada, solamente escribiendo con un amiguito, lo dejamos tranquilo. Pero después, al acostarse, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo? ¿Qué sucedió? ¿Y el amigo? ¿Y esto, aquello? ¿Cómo te va con los amigos? Entonces, el niño va a ir soltando, y llega un momento que el mismo niño te dice a ti, no, me molesté con fulano, hice esto, hice aquello, pero tiene que ir al paso como amigo, acercándote, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y entrándote ahí, y cuando ya son más grandes, cuando ya tienen ya más independencia, ¿y cómo está fulana? ¿Cómo está tu amiguita? ¿Y cómo está esto? ¿Y dónde hay esto? ¿Y aquello? Para que entonces la información vaya y haciéndole saber que es importante la comunicación. Qué bueno. O sea, no censurando nada, solamente escuchando. No que te vean de censurar, sino escuchar. Es decir, sin censurar, pero entendiendo que es un proceso, como usted bien decía. O sea, no es algo que es un paso de un día, sino como usted bien decía, que es algo a través del tiempo. Pautas específicas, sin intencionar. Y me gustó esa palabra, sin censurar. Eso es muy bueno, porque a veces como padres tratamos a veces de avergonzarlos en situaciones como esta. Muy bien. Sí, y pienso además de lo que ha dicho mi esposa, que eso también se enseña con el ejemplo de una manera muy práctica. ¿Cómo así? Tú le enseñas a tus hijos a confiar en la medida en que tú también confías en ellos, en que tú también le hablas con claridad y le muestras en tu vida que tú estás dispuesto a establecer esa relación transparente con ellos. Alguien decía con mucha propiedad, muy bien, es que lo que haces habla tan alto de ti que no puedo escuchar lo que dices. Así es. Entonces, esa es una especie de intercambio muy práctico que empiezan los padres a sembrar en sus hijos, lo empiezan a fomentar, lo empiezan a enseñar. Y entonces hay muchos hijos que crecen pensando que sus padres son sus mejores amigos. Pero eso es porque aprendieron desde el principio con cuestiones prácticas que los padres les fueron mostrando a ellos que realmente son importantes y pueden confiar en ellos y le pueden decir cosas a ellos, compartir cosas, y luego los hijos van aprendiendo también. Qué bien. Eso es quiere decir, papá, que nos estás mirando, que si tú quieres que tus hijos confíen en ti, número uno, tienes que dedicar tiempo, como decía nuestra pastora Yudelka, pero también, como dice nuestro pastor Natanael, tú tienes que primero empezar a confiar en ellos. Hay otra pregunta aquí, muy interesante, de Miguel Gómez. Él dice, ¿cómo puedo reemplazarle a mi hija de 13 años la tecnología por unas horas? ¿Qué puedo hacer? Porque sabemos que estamos ahora no conectados, estamos hiperconectados. Entonces, ¿qué puedo hacer con mi hija de 13 años? ¿Cómo puedo sustituirla por lo menos por unas horas? ¿Qué? Díganos. Negociar. Ya nuestros muchachos no nos hablan, o sea, nos escriben del baño, papi, estoy en el baño, o sea, ni siquiera en la casa. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Con esta pregunta que hace Miguel Gómez. Bueno, negociar. Negociar, hablemos de eso, vamos a ver. Entonces, miren, ahí como que hay negocio. Sí, bueno, mira, ese es uno de los temas más difíciles.
porque ocurre que a veces nosotros mismos somos los que hemos fomentado esa cultura en nuestros hijos, facilitándoles equipos modernos y proveyéndoles el espacio que quizás debimos llenar con algunas otras cosas, proveyéndosela con estos equipos para que ellos se entretengan. Entonces, bueno, ya en este punto, con una hija de 13 años, que quizás está muy acostumbrada al tema de la tecnología, yo pienso que vale mucho sentarse y entonces ver qué cosas pudieran ella gustarle, que pudiéramos ir nosotros de alguna manera sustituyendo. A veces hay premios que pudiésemos ofrecer a nuestros hijos en función de su comportamiento escolar, por ejemplo, que lo podemos quizás sustituir un poco por el espacio que ellos usan en la tecnología. A veces establecerles quizás una especie de desafíos acordes con su edad y de cosas que ellos anhelan, puede ser también una manera. Sacarlos a lugares, digamos, a ver cosas o a disfrutar de otras cosas diferentes que los desconectan un poco de la tecnología. Quizás es otra de las cosas que podemos hacer, pero en general pienso que tiene mucho que ver con lo que son las características del niño, porque a veces nuestros hijos son más inteligentes y creativos que lo que nosotros pensamos. Entonces, su opinión cuenta. Entonces, yo sugiero como primera cosa que lo escuchemos, porque a veces están utilizando la tecnología como un refugio, porque quizás algo que anhelan no se le está proveyendo en función del ambiente familiar. Entonces, bueno, creo que hay que oírlos, y entonces de esas conversaciones francas, sinceras, puede surgir un esfuerzo cooperativo que nos ayude a nosotros a facilitarles a ellos esas cosas que van a llenar ese espacio. Pero también es válido orar por sabiduría del Señor, definitivamente. Definitivamente. Orar por sabiduría del Señor para que el Señor nos encamine en ese propósito. No, y definitivamente también, como usted bien decía, a veces los electrónicos es simplemente un grito desesperado para que llamar la atención de nosotros como padres. Y yo creo que también fundamentalmente con lo que usted ha dicho, si queremos que ellos se desconecten, debemos conectarlo a nosotros, definitivamente. Si no se conecta a nosotros, porque a veces nosotros se lo damos como un elemento distractor para que nos dejen tranquilos, sin embargo, ya ellos son parte de nosotros. Hay una pregunta que hace aquí Raymond Reynoso Morales, este es pastor de la zona oriental, y pregunta: ¿qué hacer cuando los gustos de mis hijos chocan con los míos? Tipo de música, choque cultural, ideología. Díganme, pastores, ¿qué podemos hacer ahí? Díganme. Sí, vamos a adorar a Dios, pero él tiene aposento alto y usted está pensando en Jesús Dan Romero. Dígame, vamos a ver una película. ¿Qué pasa cuando esos cambios están chocando con nosotros? Vamos a ver. Bueno, mira, nosotros en nuestro altar familiar hacemos que nuestros hijos busquen música. Y de hecho, cada uno de ellos ora al Señor y le decimos por qué quieren orar. A veces dirigidas, pero a veces queremos que sean espontáneos porque oran cada uno. Y uno de nuestros hijos dice: yo tengo una música para hoy. Y le decimos: ok, perfecto. Pero dígame una cosa. Ustedes se van a sorprender la música. No, pero dinos, ¿qué música? Es un rap. Dijimos: ok, está bien, ponlo, está bien. Bueno, era un rap de uno de nuestros cantantes cristianos, pero era un rap, estamos hablando de devocional, Entonces, realmente lo escuchamos, le dijimos que estaba bien, porque era mejor escuchar ese rap cristiano que otro rap que no fuera cristiano. Y lo que hay que escuchar, las intenciones de nuestros hijos. Mira, hay cosas que probablemente no nos van a gustar, porque recordemos que nosotros somos parte de una generación que creció en un ambiente
con unos gustos, con una forma, con una serie de detalles. Sí, esquema diferente, eso es cierto. Y hoy son diferentes, son distintos. Ahora, el hecho de que sean diferentes no significa necesariamente que sean malos. Definitivamente. Son diferentes solamente. Hay muy buena música, por ejemplo, que a nuestros hijos les gustan, que es buena música, que tiene muy buenos mensajes, que tiene muy buena lírica, bueno, que simplemente a nosotros no nos gustan. Ahora, debemos nosotros prohibirle eso. Bueno, yo pienso que no. Yo pienso que nosotros lo que sí debemos asegurarnos es que nuestros hijos sean, primero que todo, un instrumento de Dios, que sean instruidos en el camino del Señor, que sean capaces de tomar buenas decisiones, que sean hijos que puedan ser responsables, que tengan cimentados en su corazón buenos valores cristianos. Pero a partir de ahí, probablemente hay algunas cosas con las que vamos a tener que lidiar. Por ejemplo, aquí, y digo gracias a Dios, no hay esa cultura de que nuestros adolescentes en casa, cristianos, se estén tatuando. Pero en muchos países del mundo hay adolescentes cristianos que se tatúan y que se ponen arete. Entonces, bueno, son cuestiones culturales muchas veces, pero hay muchos padres que aún en esas culturas un poco avanzadas no necesariamente están de acuerdo con ese tipo de cosas que están haciendo sus hijos. Sin embargo, hay muchas de esas cosas que no necesariamente deshonran a Dios. No sé si me doy a entender. Sí, claro, o sea, claro. Hay una cosa es aquellas cosas que no nos gustan, aquellas cosas con las cuales crecimos y aquellas cosas que entendemos son las ideales. Pero recordemos que los tiempos van cambiando y si nosotros tenemos asegurada esa plataforma de fe que nos va a permitir que nuestros hijos conecten con Dios, ya ahí hay cosas que van a tener que ver directamente con el trato de Dios con ellos y que vamos a tener que de alguna manera lidiar con eso. Así es. Bueno, pastores, aquí hay muchísimas preguntas, pero ya tenemos 1 hora y 10 minutos aquí en línea y ya tenemos casi terminar. Sí, cuando uno pasa un buen rato, usted de su sala, yo de mi sala, todos ensalados, ¿verdad que sí? Pero qué bueno, nos gozamos muchísimo y sabemos que ha sido de mucha bendición para todos aquellos que se han conectado con nosotros, se han enganchado en este tiempo. Es importante recordarte a ti que nos estás mirando, que puedes volver a ver el video aquí en esta misma plataforma del Facebook de MDA, puedes ponerlo del principio, si empezaste, entraste a mitad, puedes ponerlo del inicio y también recordarte que nosotros como Ministerio de MDA tenemos muchísimos recursos, estamos trabajando con retos, con devocionales, hay muchísimos recursos que solamente por nuestra página MDA RD, por Instagram, por Facebook, nos puedes contactar, vas a verlo ahí, diariamente estamos subiendo videos, muchísimas cosas para ti, padre, que estás en casa, para ti, adolescente también. Agradecemos muchísimo su tiempo, pastores, Pastor Natanael, Pastor Yudelka, de verdad que hemos aprendido muchísimo. Yo mismo tomé mis notas aquí porque, wow, es un día a día realmente. Agradecemos muchísimo su tiempo y gracias, de verdad que sí. Bueno, no, los agradecidos somos nosotros por este enorme privilegio, esta enorme oportunidad de poder compartir con ustedes. Así que agradecidos del Ministerio de Adolescentes, MDA, Jamie, Berly, a ti, Pedro, a cada uno de los colaboradores por ser parte de este esfuerzo a lo que la cuarentena nos ha impulsado. De verdad que sí, ustedes son unos pastores muy queridos para nosotros como MDA. Muchísimas gracias. Y a todos los demás que nos están mirando, esté atento porque en otro momento vamos a tener otro live similar a esto. Esperamos con ministros como estos, con pastores como estos, con amigos como estos, y que sea de mucha bendición para ustedes. Así que nos vemos en la próxima semana, si Dios lo permite. Chao, chao.